Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches, Noé. Buenas noches, Iva. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido. Estamos bien. Un gusto andar por acá. Lo Por mismo. favor. Bueno, hoy vamos a charlar un poco de África de las Heras, que fue un espía de la KGB que operó durante 20 años en Uruguay. Mirá. Un personaje de lo más interesante. Sí. Tiene la particularidad, además, que estuvo casada con el escritor Felisberto Hernández, supuestamente, o según se cree, sin que él supiera que era espía. Bueno, les hablo un poco de esta mujer que es interesantísima. Nace en Ceuta, en España, en 1908, y después más tarde se nacionaliza como rusa. Fue una espía 8 veces condecorada por la KGB, o sea, una espía importantísima, digamos, no tal vez de las más importantes, llegó a ser coronela de la KGB. ¿Cómo es el contacto con Felisberto Hernández? Que es muy interesante. Felisberto la conoce en 1947, cuando se encontraba en París escribiendo su novela Las Hortensias, que es un cuento largo o novela corta apasionante que le recomiendo a todos los lectores. Estaba becado por el gobierno francés y siendo apadrinado por Jules Supervielle, que es un escritor franco-uruguayo. Y ahí África de las Heras, que en ese entonces se hacía llamar María Luisa de las Heras, estaba usando ese nombre Otro nombre. falso, digamos, obviamente, recibe órdenes de Moscú de enamorar a un sudamericano Mirá. y casarse con el mismo para obtener documentación legal para radicarse en el Río de la Plata y desde ahí dirigir una red de espionaje para toda América Latina. Y la quedó Felisberto. Y la quedó Felisberto, o sea que tiene la orden de tenés que enamorar, seducir y enamorar a un latinoamericano y casarte con él para obtener papeles legales. Qué misión, ¿no? ¿No? Misión interesante, digamos, ¿no? Misión Felisberto sería. Y entonces conoce en un café parisino a Felisberto, que Felisberto además tenía la particularidad que era un gran anticomunista. Lo escucha hablando pestes de la URSS y dice, bueno, qué mejor camuflaje, Claro. digamos, ¿no? Acá mismo. Para mis actividades Claro. que un anticomunista. De hecho, Felisberto tuvo un vínculo con la radio en la que estoy hablando ahora mismo, Mirá. con El Espectador. En el 56 tuvo una columna en El Espectador en la cual criticaba a la URSS y criticaba el comunismo. O sea que Nunca se Felisberto imaginó habló en que- esta Claro. radio, digamos. Había escrito incluso en El Día artículos anticomunistas también. Entonces, bueno, esta mujer se acerca, era una mujer que se la describía como muy seductora, muy atractiva. Los oyentes pueden googlear fotos. Yo la encuentro muy parecido a Lágrima Ríos, pero es un tema Vamos a mío. googlearlo. Y bueno, seduce a Felisberto. En ese entonces ella se estaba haciendo pasar por refugiada de la Guerra Civil Española, ella era de nacionalidad española, y por modista. Felisberto queda fascinado con ella y bueno, vive en un romance al menos del lado de Felisberto. No se sabe qué tanto estaba realmente Nunca lo enamorada sabremos. África de las Heras. Bueno, Felisberto regresa a Uruguay y en 1958 se casa con ella, o sea que consigue obtener la misión, digamos, ¿no? La novela Las Hortensias, de la que les hablaba, o la novela, porque es una novela corta, de hecho está dedicada a África de las Heras. La dedicatoria dice a María Luisa, Mirá. que era el nombre falso de esta mujer, y le agregan letra manuscrita, se conserva la foto, digamos, del ejemplar, en el día en que dejó de ser mi novia. O sea, alusiona Claro, al momento en el que que se se casó, casaron. que fue en febrero del 58, perdón. Felisberto era un personaje de por sí interesantísimo, ¿no? Era un escritor pianista, o sea, él tocaba el piano por el interior, tiene una obra musical muy interesante, su nieto Sergio Elena, por ejemplo, la grabó en piano, o grabó varias de sus piezas en piano, y llegó a casar 4 veces, ¿no? O sea, le hacía la competencia a Vinicius de Moraes, que se casó 9, ¿no? Ah, bárbaro. Pero bueno, tuvo cantidad de mujeres, ¿no? Y muy interesante muchas de ellas. Bueno, se cuenta una anécdota muy interesante que la cuenta José Pedro Díaz, que es uno de los biógrafos de Felisberto, que tenía el cuarto en el que cosía María Luisa, digamos, su África de las Heras, Sí. estaba acolchonado, tenía las paredes acolchonadas. Las armas Y de fondo. tenía zócalos por todos lados, supuestamente para que el ruido de las máquinas de coser no molestaran a Felisberto cuando escribía. Claro. No, pero sí. lo que deduce José Pedro Díaz era que desde ahí Claro. emitía por radio los mensajes y se comunicaba con Moscú, digamos, Sí, ¿no? totalmente. Que lo que dice José Pedro Díaz, que es muy interesante, es que Felisberto escribía, como era costumbre en esa época, en los cafés, Ajá. que se escribía en los cafés montevideanos, ¿no? O sea, que estaba acostumbrado a escribir con el bullicio, el ruido, Sí. ¿no? No era molesto. De la gente alrededor, Claro. que obviamente las máquinas de coser no lo iban a molestar Bueno, mucho, pero ¿no? ella era tierna, no lo quería molestar. Pero bueno, era una muy cándida y tierna esposa, ¿no? Y esta novela, Las Hortensias, esto es un descubrimiento que hice yo que me quedé muy contento cuando lo hice. Tiene un pasaje, Las Hortensias trata de un hombre que está enamorado o que obsesionado más bien con muñecas del tamaño de mujeres, Ajá. ¿no? Y una de ellas se llama Hortensia. Bien. Y hay una de las muñecas que se llama Eulalia, que es nombrada en la novela como espía de la guerra, Ahí ¿no? está. O sea, en la novela la llaman espía de la guerra. ¿Y quién la llama espía de la guerra? Un criado que se llama Alex, que lo definen como el criado ruso.
Dicen que tiene aspecto de criado ruso. Bien. O sea que aparece una muñeca nombrada como espía de la guerra por un personaje nombrado como criado ruso. Claro. Que ahí yo me pregunto si Felisberto sabría, ¿no? O intuiría que era un espía y es un guiño, Claro. que puede ser una opción. Sí. Lo otro es que sea una casualidad, también Raro, ¿no? posible. Y la otra es que inconscientemente hubiera captado algo del oficio del oficio verdadero de su esposa, digamos, Claro. ¿no? Que esto en clínica se lo ve mucho y en la vida cotidiana, la captación inconsciente Y- de aspectos de los cuales uno conscientemente ignora, Ujú. ¿no? O sea que ese pasaje lo puede ir a buscar al lector, es apasionante. Yo lo encontré y me alegró el día cuando lo vi. Y nos quedamos con la duda de qué fue lo que pasó Nos ahí. quedamos con la duda, no se Claro. sabe. Los biógrafos dicen que Felisberto no sabía que ella era una espía rusa. Claro. A mí ese pasaje personalmente me hizo dudar Sí, sí, si no sí, habría sí. una captación inconsciente, si no habría un guiño Sí. o si es mera casualidad. Pero bueno, invito a los lectores a que lean Las Hortensias, que es una maravilla literaria, y a que encuentren ese pasajecito Perfecto. de la espía de la guerra. Bueno, 2 años después el matrimonio se rompe, o sea, se podría pensar África de las Heras no necesita más a Felisberto y se divorcia. ¿Qué pasó con África de las Heras antes de conocer a Felisberto? Que tiene una historia interesantísima, ¿no? Esto sería un previously on Breaking Bad, ¿no? O como hacen en la ¿Qué serie, sería? ¿no? Escenas del capítulo anterior. África de las Heras comenzó militando en el Partido Comunista Español y posteriormente es reclutada por Moscú y viaja a Moscú, que para ella fue un gran sueño, y comienza a trabajar en la KGB. ¿Qué hizo esta mujer que tuvo una vida apasionante? Trabajó como secretaria de Trotsky en la casa que tenía en México, en Coyoacán, Trotsky, Ajá. y diseñó los planos que posteriormente fueron usados para que asesinaran a Trotsky, ¿no? Por orden de Stalin. Era ¿No? O grosa. sea que estaba infiltrada, haciéndose Sí, sí, pasar sí. por secretaria de Trotsky. En el ambientillo de Trotsky, que era interesantísimo, conoció también a Frida Kahlo, que fue amante de Trotsky, como que no lo cuenten por las dudas, que no salga de acá para los que no sepan. Conoció a Diego Rivera también, que eran vecinos, digamos, ¿no? de Trotsky y también de África de las Heras. Ajá. El que finalmente mató a Trotsky, como muchos deben de saber, fue Ramón Mercader, que fue el tío de Antonio Mercader, que fue el ministro de Cultura uruguayo. Claro, sí. Mirá. Después de eso, digo, ¿qué hago, digamos, no? ¿Qué me ordenan? Andá a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando los nazis comienzan a invadir Rusia, y se tiró en paracaídas en una zona de Ucrania, ¿no? En la retaguardia nazi, y comenzó a hacer tareas de desinformación frente al ejército nazi. Interceptaba vía radio, era una gran radista esta mujer, las comunicaciones del ejército nazi, y mandaba mensajes de desinteligencia para confundir al ejército alemán. En ese entonces tenía el apodo de Patria, era el apodo que le habían puesto, y a partir de ahí, para los oyentes que les interese, hay una novela que escribió Raúl Balarino, un escritor uruguayo que fue también director de la Biblioteca Nacional, que se llama Nombre en clave Patria, que es una biografía novelada de África de las Heras. Ah, mirá qué bueno. Se lee casi que de un tirón, de esas novelas que uno lee en una noche, pues la historia de esta mujer es realmente Sí. interesantísima. Claro, Así que a los que les atrapante. interese pueden leer esta novela que es súper ágil, una lectura muy dinámica. Bueno, después aparece la Fer Felisberto, lo que les conté. Después de divorciarse de Felisberto, anda por Buenos Aires y la hacen casarse, recibe órdenes de Moscú nuevamente, de casarse con un espía de la KGB italiano. Ahí los dos eran espías, sabían que eran espías, y le ordenan desde Moscú casarse para realizar de forma más cómoda sus tareas de espionaje. Como decía Cabrera en la canción Lisa se casó, no es asunto de amor sino de matrimonio. Claro. Ahí Cabrera lo dice con una ironía y una acidez salvaje, digamos, Clarísimo. ¿no? Pero bueno, inventan esta pareja, ¿no? Este espía italiano y África de las Heras, una historia de cómo se conocieron y cómo se casaron para el entorno, Claro. ¿no? Fabrican, digamos, una historia de amor en común. Se casan y sigue dirigiendo esta mujer una red de espionaje para toda Latinoamérica desde Uruguay. Trabajan en una casa de antigüedades en la Ciudad Vieja, en la calle Bartolomé Mitre, y se rodean del ambiente intelectual y cultural montevideano, que lo conocía como una parejita muy linda que vendía antigüedades en la Ciudad Vieja. Y pasa una cosa interesantísima. Este espía italiano muere de un infarto. Lo que se sospecha, que no está la certeza, pero está la gigantesca sospecha, Que lo mató es ella. que lo mató ella. Claro. Oh, de terror. ¿Por qué? Porque este espía italiano comenzó a simpatizar con Tito, con el mariscal Tito. Precisamente era el líder comunista yugoslavo, No, que no. mantenía una línea de comunismo independientemente de la URSS. Claro. ¿no? Era una línea de comunismo
independientemente de la Unión Soviética, ¿no? Y se A la mí me vio hace acordar feo. mucho la canción de aquel grupo argentino medio malo que decía, y de repente llegó Tito, qué cagada. la rubia en el avión no Es le dijo verdad, nada, sí. ¿no? Los ladrones sueltos. Los ladrones sueldos, exactamente. Pero Tito fue llamado a la, Sí, sí, sí. a la URSS y nunca quiso ir, digamos, ¿no? Este hombre de hace tiempo sabía que simpatizaba por Tito y muere de un infarto, y la policía le interroga allí y es sospechosa del asesinato. Después continúa realizando misiones en el extranjero y termina su vida entrenando espías en la sede de la KGB, sobre todo espías que iban a actuar en Latinoamérica y en España, de habla hispana, ¿no? Y antes de morir recibe la condecoración más grande que puede recibir un espía, ¿no?, en Rusia, que es la Orden de Lenin, que fue la única espía que la recibió. Mira, Ni siquiera el asesino de Trotsky, Mercader, la Sí, recibió, sí, sí. ¿no? O sea, muere con los más grandes honores, qué bien. siendo considerada una de las espías más Divina. importantes, ¿no? Qué Tengo personaje. unas reflexiones a partir de esta mujer, pero no sé si me da el tiempo Sí, o si sí, quedan sí, para, sí, sí. para la próxima, digamos, ¿no? Dale. Muere en 1988, África de las Heras. Me daba para pensar, ¿no? O me movía a pensar en una especie de tríada que podría ser abnegación, militancia y amor, que obviamente por un tema de tiempo no voy a poder desarrollar hoy, pero que queda para un capítulo 2, Por supuesto. la columna que viene. Así que los Perfecto. oyentes que quieran escucharlo el martes que viene, Profundiz- hablaríamos de la abnegación y seguiríamos charlando de África de las Heras. Profundizamos el próximo martes. Queda la promesa hecha entonces. Queda la Bruno. promesa, capítulo 2 de África de las Heras el martes que Perfecto. viene. Muy bien, muchas Gracias, gracias. Por Bruno. favor, un gusto.